Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Todo comenzó el 28 de abril con una serie de manifestaciones en diferentes ciudades colombianas para pedir el retiro de una controvertida reforma fiscal. Dichas manifestaciones se tornaron violentas y dieron paso a hechos de vandalismo que afectaron la infraestructura de ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, entre otras, pero también dejaron heridos y muertos tanto del lado de los manifestantes como de las Fuerzas Armadas. Nadie en ese momento contemplaba la posibilidad de que estas manifestaciones y jornada de paro nacional diera origen a un gran estallido social encabezado por los jóvenes y estudiantes que hacen eco de reclamos que vienen de muchos años atrás y que el Estado colombiano no ha sabido solucionar. El panorama en el siguiente informe, veamos. Los reclamos al gobierno colombiano no cesan. Cuando está a punto de cumplirse un mes de protestas, los manifestantes rechazan que no se haya dado aún respuesta a sus peticiones y tiran la pelota al campo del Ejecutivo para terminar la crisis. Depende fundamentalmente de que el gobierno atienda esas peticiones y de alguna manera la gente evalúe si se resuelven los problemas sociales que tienen que ver con el hambre, con la pobreza, con la exclusión, por ejemplo, si tenemos una renta básica. Otras exigencias son el acceso universal a la educación superior, el desarme del escuadrón antidisturbios y una reforma policial ante las constantes denuncias de abusos de la fuerza pública en las protestas. La ONG local Temblores resalta 60 asesinatos en las manifestaciones, 43 atribuidos a la fuerza pública. Pero aún en esta situación, el gobierno es renuente a la entrada de veedores internacionales. Solicitamos al gobierno colombiano que permita la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos en el terreno se den cuenta qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en cuanto a violación de derechos humanos. En contra de declaraciones previas y tras la presión, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez abrió la puerta a una entrada anticipada de la comisión. En una ruptura con el gobierno nacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó un informe a la representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la violencia ocurrida en la capital, que incluye la investigación de la muerte de 2 jóvenes. Por otro lado, la Corte Suprema del país hizo un llamado al cese inmediato de la violencia después de que una turba incendiara el Palacio de Justicia del municipio de Tuluá, cercano a la ciudad de Cali, epicentro de las protestas. Las altas cortes no han rechazado el uso desmedido de la fuerza policial. Así las cosas, Colombia lleva ya un mes de bloqueos, jornadas de paro, violencia en las calles, desabastecimiento y una economía que se está viniendo abajo y en un pico de pandemia que se percibe como interminable, con máximos de contagio diarios superiores a los 20.000 casos, para un total de 3.2 millones de casos de COVID-19. Todo esto ante una mesa de diálogo que avanza lento, muy lento para buscar una solución. Un mes de estallido social en Colombia es nuestro tema de debate aquí en France 24 y para analizar este tema hemos invitado a María del Rosario Guerra. Ella es senadora del Partido Centro Democrático, que es el partido oficialista al que también pertenece el presidente de Colombia, Iván Duque. Ella se encuentra en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana, y también se une a esta conversación Adam Isaacson. Él es director de la Veeduría de Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, y él se une a esta conversación, por supuesto, desde la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar sus preguntas y comentarios en las redes sociales del canal. Se las recuerdo, estamos en Facebook, también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24_ES, @Santilogo, y la etiqueta es numeral el debate F24. Dejen todos sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces con la senadora María del Rosario Guerra en la ciudad de Bogotá, preguntándole un mes ya de estallido social en Colombia. Ya dábamos a conocer cómo está el panorama del país. ¿Por qué no hay soluciones? Buenas noches, un saludo para ustedes y para las personas que nos siguen. Mil gracias por la invitación. Aquí hay claramente una estrategia de desestabilización, de agitación social, de permear esta expresión ciudadana por el narcotráfico, por grupos al margen de la ley, como las disidencias de la FARC, células del ELN y otras bandas criminales. Lamentablemente, esa expresión de un grupo de ciudadanos
que después de una pandemia se han visto afectados en sus ingresos, en sus negocios, en sus actividades, terminó degenerando en violencia. Una violencia que, como bien dicen ustedes, lleva un mes, pero déjenme decirles que el pretexto fue el proyecto de reforma fiscal denominado de solidaridad sostenible, pero estas marchas estaban previstas un par de meses antes siquiera de que el gobierno la radicara. Se retira por parte del Congreso y aún continúa. Hoy, por ejemplo, fueron agredidos 8 miembros de la fuerza pública y efectivamente los que más han estado sufriendo son la policía. Más de 1.165 policías agredidos durante este proceso de manifestación. Entonces, realmente no encontramos primero una cohesión en los líderes de este paro, de estas manifestaciones, porque mucho de este vandalismo se ha dado por otros grupos que no tienen que ver con este comité que inició las marchas, sí, pero ha degenerado en una violencia contra bienes públicos, contra las instituciones colombianas, contra la policía, contra la infraestructura de justicia, y tenemos que rechazarla. Entonces es muy importante que quede claro que el gobierno ha mostrado toda la disposición para escuchar y avanzar siempre y cuando cese la violencia. Sí. Señor Isaacson, en la ciudad de Washington, la perspectiva internacional, ¿por qué desde su opinión no hay un acuerdo en Colombia para poner fin a este estallido social que ya cumplió un mes? Pues lograr un acuerdo sobre temas tan profundos es bastante difícil. El pueblo colombiano está angustiado. Después de 14 meses y medio de pandemia, hay 7 millones de colombianos en la pobreza, quienes no estaban en la pobreza a principios de 2020. Hay muchos más en la clase media que están con temor de caer en la pobreza. Hay por lo menos 4 millones de jóvenes entre las edades de 15 y 30 que ni están estudiando ni trabajando, y muchos quieren estudiar y trabajar. Con tanta angustia, yo no comparto la idea de que hay una conspiración internacional o nacional o grupos armados con capacidad de movilizar tanta gente. Creo que las protestas que estamos viendo son mucho más orgánicos y vienen con reclamos más profundos que realmente no pueden negociar en una pequeña mesa en Bogotá entre algunos ministros y algunos jefes de sindicatos. Creo que la mayoría de los que están protestando saben que el gobierno de Iván Duque en los 14 meses que le quedan, 15 meses que quedan en el poder, no va a poder entregar mucho. Creo que la mayoría solamente quieren ser escuchados y tomados en cuenta. Y una manera de escucharlos y tomarlos en cuenta es no simplemente rechazarlos como una caterva de violentos manipulados por grupos armados y narcotraficantes. No creo que eso es cierto. En las protestas después del asesinato de George Floyd aquí en Estados Unidos hace un año, sí, había una franja también violenta. Estaban rompiendo ventanas y quemando carros y cosas así, pero 99% de los que participaban en esas protestas lo hicieron de manera pacífica y de una manera muy disciplinada. Senadora Guerra, ¿por qué al gobierno colombiano le ha costado tanto entender la situación, engranar en sus acciones para ponerle fin a esta ola de violencia que se ha vivido a lo largo de estas semanas en ese país suramericano? Y le ha costado, y así lo demuestran varios medios internacionales, entender la situación, articularse y sobre todo aproximarse a esos ciudadanos que están manifestando, y se ha escudado en que todos son delincuentes, narcotraficantes, o que son infiltrados, o que son integrantes de la guerrilla de las FARC, o que son parte de la actual guerrilla del ELN, y no ha hecho una aproximación exitosa. Primero, el gobierno nacional del presidente Iván Duque ha sido respetuoso de los ciudadanos que han expresado en las calles la insatisfacción por las diferentes situaciones que están viviendo. Segundo, el gobierno, no solo hoy, sino en el 2019, que también hubo unas marchas grandes,
ha escuchado y ha acogido algunas de las propuestas, pero es muy difícil cuando quieren imponer un plan de gobierno que no fue el plan de gobierno con el cual se hizo elegir Iván Duque Márquez a la presidencia. Entonces, no solo tienen 18 puntos el Comité del Paro, sino que cada vez cuando ve que se avanza en un punto, introducen otro. Esto hay que tomarlo seriamente. Este es un gobierno que en materia de educación superior no solo está comprometido con la gratuidad para los estratos más vulnerables de la población, sino también que como consecuencia de un paro anterior fortaleció el presupuesto para las universidades públicas. Segundo, muy importante, frente a la angustia que viven los ciudadanos por la pandemia y la pérdida de ingresos, unos programas sociales de transferencia monetaria que le llega a casi 9 millones de hogares en Colombia, que esos son cerca de unos 27 millones de personas. Tercero, hay unas solicitudes que han hecho en el paro inaceptable. ¿Cómo vamos a eliminar al SMAT, que es el grupo que la Constitución y la ley creó para frenar los disturbios, para recuperar el orden, para evitar el caos? Es que aquí hay que pensar en todos los ciudadanos, no solo los ciudadanos que protestan, sino también aquellos que no lo hacen. Y por eso tenemos que frenar que se permeen de los violentos estas marchas. Mire, dos ejemplos, Cali y Armenia esta semana hicieron unas marchas del silencio multitudinarias, sin una sola acto de violencia. Sí es posible, y Colombia lo ha hecho, y yo he participado también en marchas. Entonces, lo que estamos rechazando es que se permee por estos grupos violentos que terminan degenerando la expresión pacífica, legítima de los ciudadanos de expresar su inconformismo. Señor Isaacson, de acuerdo a las palabras de la senadora Guerra, da la sensación que entonces se están confundiendo acá unos pedidos que son válidos por parte de la ciudadanía en unas manifestaciones pacíficas con unas exigencias que pueden ser, según retomando un poco lo que dice la senadora, innecesarias. Por ejemplo, lo de la eliminación del SMAT, que también ha estado en el ojo de las críticas por abuso policial y por haber causado heridas a numerosos ciudadanos en las manifestaciones cuando se han producido choques. ¿Está entonces el Comité del Paro tal vez pidiendo más allá, excediendo sus límites, generando inestabilidad con un fin bajo de cuerda? ¿Cómo lo ve usted? Pues no veo al Comité del Paro con mucho liderazgo sobre esto. Claro que ellos tienen unas solicitudes que no se pueden otorgar o no se pueden satisfacer en cuestión de entre ahora y agosto de 2022. Están pidiendo, sí, algunos cambios muy sistémicos que el gobierno de Duque ni siquiera va a poder pagar, mucho menos estar dispuesto de cumplir. También hay el tema de que el Comité del Paro, aunque son gente muy comprometida con el cambio social, no representan a todos los que están en la calle. Son unos viejos y varones, líderes sindicales y unos pequeños grupos que representan otros sectores. El sindicalismo juega un papel importante, pero los jóvenes que están en las calles, los indígenas, la gente afro, los grupos de mujeres, de LGTBI, realmente no son los que están sentados en esas mesas con el ministerio. Entonces, el proceso de diálogo necesario es más amplio, pero probablemente el diálogo es 90% de lo que hay que hacer. Hay que ver más intercambio. Si las instituciones estaban funcionando bien, esos reclamos se pudieran procesar a través del Congreso por los líderes elegidos, pero la gente no se siente, especialmente en el dolor que están, no se sienten representados. Sobre el tema del SMAD, rápidamente, ese es un cuerpo de policía antidisturbios que se creó en el año 1999 que lleva armas supuestamente no letales. A pesar de eso, el SMAD es responsable de aproximadamente 2/3 partes de los muertos desde el 28 de abril. Algo va mal con el SMAD, no solamente con la manera en que actúan, pero también su estrategia.
es muy posible que con una ética más basada en el desescalamiento de situaciones difíciles con muchedumbres, las protestas no se hubieran prolongado tanto. La misma reacción de la policía muchas veces se convierte en una razón para que la gente siga saliendo a las calles. Y por eso hay que repensar todo lo que representa y cómo actúa el ESMAD. Sí. Señor Isakson, continúo con usted, ya le doy la palabra a senadora Guerra. Quiero preguntarle, señor Isakson, allí en la ciudad de Washington, sobre la percepción que hay a nivel internacional del Estado colombiano a lo largo de este mes. ¿Se está mostrando un Estado debilitado? Asimismo lo ha dicho la Corte Suprema colombiana al mencionar hechos como lo ocurrido en Tuluá, que veíamos las imágenes del Palacio de Justicia en llamas después de una jornada de manifestaciones que terminaron en choques con la policía local. Esto está erosionando las bases del Estado colombiano, que ya de hecho trae muchos problemas, de mucha debilidad, por lo menos en cuanto a la presencia de Estado en algunos rincones del país. ¿Se está viendo así? Pues aquí, puedo hablar para Washington, aquí ver un estallido social en cualquier país del mundo después de 14 meses de pandemia nos sorprende, porque sabemos que hay dolor y tuvimos cierto tipo de estallido social aquí hace un año y también alrededor del 6 de enero. Son cosas que pasan cuando la caída libre económica agrava mucho las tensiones sociales. Pero dicho eso, sí, hay cierta confusión aquí en Colombia. Hemos llevado la idea de que desde Plan Colombia las fuerzas de seguridad colombianas no cometieran tantos abusos de derechos humanos, pero nos siguen llegando videos y testimonios en nuestros periódicos principales de las víctimas, de que la actuación de la policía es bastante abusiva. Y aquí estamos en Estados Unidos tratando de procesar ese tema de abuso policivo, porque hemos tenido bastantes videos aquí, desde George Floyd y antes. Y es un tema que sí suena mucho en las mentes de muchos aquí en Estados Unidos. Lo que no se entiende aquí en Estados Unidos es sí, hay episodios de violencia en las márgenes, pero no sabemos por qué siguen tantos en el país, como lo que pasó en Tuluá hace 2 noches, pero también no entendemos ese fenómeno de los bloqueos en carreteras entre ciudades que logran cerrar todo un país por un mes entero. Sí. Los bloqueos dentro de una ciudad, de los jóvenes que realmente no bloquean mucho comercio, sí, eso es algo que uno puede imaginar, pero bloquear una carretera por un mes entero y sin reacción es algo un poco difícil de explicar aquí. Precisamente esa es la pregunta que le quería hacer a la senadora Guerra. Si estos bloqueos en las carreteras del país, una nación que necesita de la red vial para poder comunicarse y para poder movilizar productos entre las diferentes regiones debido a su complicada geografía, no demuestra precisamente una debilidad del Estado en dar respuesta a esta situación. Tener una ciudad sin abastecimiento de combustible, sin permitirle la entrada de los alimentos, incluso el paso de las ambulancias, no demuestra una clara debilidad estatal. Mire, yo antes de responder eso, déjeme precisar, en los últimos 3 o 4 años, precisamente desde que hubo los diálogos para el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC, han querido estigmatizar a la policía colombiana y acabar el ESMAD. Déjeme decirle que no es cierto que las principales violencias que se hayan dado en este mes por el ESMAD, por el contrario, nos duele a los colombianos que 1.165 policías hoy hayan sido irrespetados y hayan sido victimizados. Más incluso que los civiles. 622 CAI, que son los puestos de policía, han sido o quemados o vandalizados. En el solo día de hoy, 4 de 8 policías que iban de civil, que eran administrativos, fueron secuestrados por una sola y maltratados. Ha habido policías quemados con ácido y quemados con fuego. Esto para decirles que también ha habido mucha información falsa y mucho montaje en las redes sociales. Hay casos ya de violaciones de algunos miembros de la policía que se están investigando
Hay ya 8 casos que se están documentando. Aquí se dijo por parte de una persona que lo había violado un policía y esta semana reconoció que había inventado que era mentira. Entonces también mi invitación a la prensa internacional es que miren muy bien la información que está saliendo, porque hay mucha información que es mentira, que es montaje y que es para afectar a la policía y a la fuerza pública, porque siempre han querido, como son las que luchan contra la violencia, contra el narcotráfico, contra la criminalidad, han querido siempre afectarlo y atacarlo. Y con relación al tema, por supuesto que los bloqueos hay que condenarlo y rechazarlo, y están hoy afectando tanto la estructura económica que se estima que cuestan casi 1.2% del Producto Interno Bruto, se ha perdido en este mes, como se ha retrocedido de manera importante en estado de ánimo de la población y se ha perdido de manera importante en bienestar social. Entonces esto ha golpeado duramente a Colombia y a sus instituciones, y la estrategia es desinstitucionalizar. Por eso todas las personas, los gremios de la producción, ciudadanos, hemos comenzado una campaña de expresión para decir no más bloqueos, no más afectación a los bienes públicos, no más atentado a la fuerza pública, y que se sigan expresando pacíficamente. Las expresiones ciudadanas de inconformidad está bien, pero no los violentos que están permeando hoy tristemente en las calles colombianas. Senadora, complemento esas cifras que usted nos da con información que ha registrado la ONG Temblores, que dice que desde el 28 de abril, o sea, hace un mes exactamente cuando empezaron estas protestas, ha habido 3.155 hechos de violencia por parte de la policía y los ciudadanos en los enfrentamientos que ha habido. Y precisamente eso me lleva al siguiente tema, senadora, y es el tema de los desaparecidos, que le preocupa muchísimo a la comunidad internacional. Aquí se han encendido las alarmas a nivel internacional porque no hay congruencia en las cifras. Por ejemplo, la Fiscalía dice que son 129 las personas desaparecidas, pero la ONG Indepaz dice que son 346. La canciller Ramírez, en su encuentro en la ciudad de Washington, dijo que era una persona. ¿De quién es entonces aquí la persona que tenga de quién es entonces la información y qué pueden decir desde el gobierno sobre estos desaparecidos? La información es la institucional, Fiscalía General de la Nación. Y déjeme decirle, a mí me da pena, pero esas dos ONG son ONG de izquierda, son ONG que no tienen información veraz, que están detrás del proceso de agitación social y de legitimación de la fuerza pública. Y de esas personas que hablan de desaparecidos, ya han documentado más de 80 casos que no son desaparecidos. Entonces, por eso vale la pena seguir la información oficial de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la Nación, que son los dos entes independientes que están manejando esa información. Y por eso no es cierto lo que dicen estas dos ONG. Al final, yo sí les pido que no comencemos a poner como fuentes oficiales ONG que tienen sesgos ideológicos y políticos, y que el interés que tienen también es desinformar. Señor Isaacson, su perspectiva sobre este tema de los desaparecidos, que genera mucha preocupación en la comunidad internacional, en los organismos como Naciones Unidas o la OEA, han llamado la atención porque ven que Colombia, pues están ocurriendo estos casos y las instituciones son muy lentas a la hora de actuar, precisamente a la hora de dar las cifras, a la hora de investigar los casos. Y esa ha sido la razón o la explicación que ha dado la canciller en su reunión en Washington, diciendo que no habían permitido la llegada de la comisión verificadora del CIDH porque precisamente querían investigar, pero es que llevamos un mes de estos hechos y Colombia está avanzando muy lentamente. Sí, nosotros en Bola, cuando hablamos de las cifras, normalmente citamos lo que viene de la Fiscalía y también lo que viene de Temblores e Indepaz. ¿Por qué? Porque, de hecho, Temblores e Indepaz pueden estar cometiendo errores, pero son mucho más transparentes que la Fiscalía en cómo llegan a sus cifras. Hubo una buena investigación en la
página investigativa La Silla Vacía, donde trataban de convencerle a la fiscalía, explicarles cómo es que llegan a sus números, como solo 17 muertos confirmados, y no lograron una respuesta bastante clara. Entonces tenemos que mencionar los dos con la suposición de que el número verdadero está en medio. Por eso es tan importante que venga la CIDH, que tiene esa credibilidad internacional, su reputación de ser muy imparcial y su acceso a todos los actores estatales y no estatales para que ellos nos puedan dar un poco más luz sobre lo que está pasando. Señor Isaacson, ¿no es muy mal visto que un país como Colombia, que tiene tantos problemas de fondo a nivel social, no permita la entrada a su territorio de una comisión del CIDH para que haga una investigación sobre lo que está sucediendo en el país? Prohíbe momentáneamente, como lo ha dicho el gobierno colombiano de manera oficial, este ingreso de esta comisión porque espera avanzar por su cuenta en las investigaciones. ¿No queda muy mal a nivel internacional? ¿Esto no le resta credibilidad al gobierno? Es mala óptica y sí, le quita argumentos del gobierno colombiano cuando dicen que si un cuerpo como una instancia como CIDH no puede venir. Pero parece que el gobierno colombiano está agilizando o soltando un poco su posición y vamos a ver una visita de la CIDH en el futuro no muy lejano. Y senadora Guerra, su perspectiva sobre este tema. Entendemos que el gobierno está tratando de acelerar los casos, de investigar lo más rápido posible estas denuncias que hay de violaciones de derechos humanos, de desaparecidos, de personas fallecidas, pero la población está exigiendo resultados más rápido. Precisamente se critica esa lenta acción por parte de la Fiscalía y también de la Defensoría del Pueblo para investigar. ¿Qué pueden decir? Yo les tengo que decir que si bien soy muy respetuosa del sistema interamericano, tengo muchas dudas sobre la imparcialidad de la CIDH. Entre otras cosas, porque lo acabamos de ver con un candidato de Colombia que aspiraba a ser miembro y por sus creencias religiosas lo estaban estigmatizando y de hecho apartando. Y hemos visto los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde difícilmente se ponen a favor del Estado colombiano. Siempre ha sido condenas al Estado colombiano. Yo, en lo personal, mi invitación es que es muy importante el sistema interamericano, pero tristemente esta comisión, algunos de sus miembros han sido claramente sesgados en sus posiciones. El Estado colombiano no debe temer a que ellos o cualquier otro venga, pero aquí hay unas instituciones serias como la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo y la misma Corte Suprema, los jueces colombianos que hagan su trabajo y que una vez ellos tengan esa información, venga la Comisión Interamericana, está bien. Pero lo que no podemos nosotros poner en duda es el sistema jurídico colombiano, que ha sido un sistema jurídico centenario con imperfecciones, pero centenario, serio, y que creemos que está en toda la capacidad de actuar liderado con la Fiscalía General de la Nación. Senadora, tomando en cuenta la coyuntura en la que está el país y las críticas que ha recibido la policía y el ESMAD, ¿es momento para que este país tal vez plantee la posibilidad de hacer una reforma a la Policía Nacional? De hecho, se viene trabajando en ello. El señor ministro de Defensa, en este gobierno ya se han hecho unos avances significativos en ese sentido, y nuestra policía, le debe quedar claro a todos los que nos siguen, siempre ha sido respetuoso de la Constitución y de la ley, y siempre han sido respetuosos de los derechos humanos. Por eso déjeme decirle que se está trabajando en ese tema, pero no le pidan a Colombia, que tiene narcotráfico, que tiene grupos criminales, guerrillas, no le pidan a Colombia que acabe con las fuentes de la seguridad urbana, que es la Policía Nacional y la que combate el narcotráfico. Por el contrario, lo que estamos trabajando es para fortalecerlo y cada vez más que ellos asuman la defensa de la mano de la Constitución y de la ley de los derechos humanos, de la seguridad ciudadana y, por supuesto, de la presencia en zonas urbanas. Señor Isaacson, ha quedado en entredicho varias veces a lo largo de este mes en torno a estas manifestaciones de estudiantes y de ciudadanos
el tema de los bloqueos, ya lo estábamos mencionando acá. Esto desvirtúa por completo las manifestaciones pacíficas, desvirtúa por completo los pedidos que hacen. Ha sido muy criticado y se ha tratado de ver desde la parte legal que esto va en contra, obviamente, de la Constitución, porque le impide a muchos ciudadanos movilizarse, acceder a sus puestos de trabajo, a sus zonas de estudio, porque no pueden desplazarse. Esto se ha visto claramente en la ciudad de Cali, donde incluso les cobran dinero para poder pasar. Sí, yo veo como dos tipos de bloqueos. El primero son más comunitarios, más con jóvenes y normalmente dentro de barrios semi-marginales de la ciudad de Cali. Y ahí sí, hay una experiencia comunitaria muy disciplinada con quienes realmente el gobierno debe sentarse a negociar. Y parece que muchos de los alcaldes y gobernadores comparten eso. Hay otro tipo que sí son más criminales, que queman peajes, que buscan que les paguen para pasar, que no dejan pasar ambulancias y que están bloqueando las mismas carreteras entre ciudades, no dentro, pero entre ciudades. Por ejemplo, el puerto de Buenaventura, de donde sale gran parte de las exportaciones e importaciones de Colombia, tiene una sola carretera entre ahí y Cali, el resto del país, y esa carretera sigue bloqueado. Lo que no entiendo, siendo de Estados Unidos y he visto bloqueos en muchos otros países, no puedo pensar en otro país donde han perdurado tantos bloqueos por tantas semanas en carreteras principales del país. Y ustedes ven ahora las imágenes de los bloqueos. Son normalmente unas pocas docenas de personas, no muy armadas, si están armadas, tal vez ni siquiera armadas en algunos casos. Hemos visto cómo el ESMAD vacía rápidamente varias veces ya la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá y otros sitios, pero por alguna razón no actúan en contra de bloqueos que tienen un choque sobre gran parte de la economía. Y realmente es difícil entender eso. Sí, es que lo que puede ver uno desde fuera de las fronteras de Colombia es que el país se puede poner en jaque de una manera muy fácil, con unos bloqueos en ciudades y en unas cuantas carreteras y puertos estratégicos, y el país empieza a sufrir de desabastecimiento y empieza a presentar muchísimos problemas. Es muy fácil ponerlo en jaque, es lo que ha demostrado este bloqueo a lo largo de un mes. Sí. Senadora Guerra, ya voy llegando al final del programa, quiero entonces hacer las conclusiones. ¿Qué va a suceder en este mes o lo que venga de aquí en adelante, en este paro, en estas manifestaciones? Sé que usted es una de las que no ve con muy buenos ojos la mesa de negociación, no le auguro muy buen futuro. ¿Qué es lo que entonces usted ve para más adelante? Primero, nuestra principal exigencia es que rápidamente se levanten los bloqueos, como dijo aquí el señor Isaacson, y sé que ya han levantado mucho, pero como esta es una estrategia que llaman hoy asimétrica, porque son grupos que se mueven rápidamente por todos lados y que lo que estaban buscando era que la policía o el ejército generara una chispa para la confrontación entre colombianos, ciudadanos, pues por eso creo que ha habido mucho más cautela de la policía, pero la exigencia nuestra es no más bloqueo, levanten los bloqueos. Eso es lo primero. Segundo, el gobierno sigue escuchando, pero el gobierno hoy acaba de decirle al Comité del Paro que no puede seguir así mientras no se frene esta violencia. Sí. Es que es muy bueno exigir, pero por el otro lado, permitir y no condenar lo que se está viviendo. Y tercero, el gobierno del presidente Duque va a continuar en la agenda de incorporar temas en materia educativa, en materia de ingresos para los más vulnerables. Señor Isaacson, rápidamente su conclusión, 10 segundos. Bueno, 10 segundos. Bueno, los bloqueos entre ciudades son un autogol, pero el gobierno debe abrirlos o despejarlos con un mínimo de violencia y abrir más el diálogo, porque el diálogo, escuchar a la gente es lo más importante. Señor Isaacson, rápidamente, gracias. La senadora se me iba extendiendo un poco la conclusión. Gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Siga con nuestra programación.